Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y hoy vamos a hablar sobre el mensaje político y el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sí dijo que no, dónde nos quedamos y cuáles son los retos que se están enfrentando, no solamente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sino en términos de la conducción del país. Y para ello, pues ya sabe, Marta Tagle, Angélica de la Peña e Imelda Marrufo van a estar dialogando en este análisis, en esta reflexión, en esta mesa política. Así que no se vaya, acompáñenos. El lunes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum dio su informe, dio un mensaje político. El informe se entregó en la Cámara de Diputados a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela González, y pues resulta que además la presidenta decidió hacer la gira en todos los estados, mi querida Marta, para hacer la presentación del informe. Se va a echar 3 entidades federativas por día. Arrancó este viernes, este fin de semana. ¿Qué tendríamos que resaltar, especialmente en el tema pues de derechos humanos de las mujeres, o tú qué miras en el marco del informe de Claudia Sheinbaum, mi querida Marta Tagle? Muy buenos días, querida Lucía, a toda la equipa de CIMAC, qué gusto estar con ustedes y por supuesto la audiencia y todas las estaciones que se unen a esta transmisión. Mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Pues mira, yo con respecto al informe, primero quisiera decir algo como más de forma y quizás de añoranza personal, porque digamos que me tocó un poco vivir la transición en el 2006 cuando se impidió que Fox presentara en el Pleno por primera vez su informe de gobierno, y esto generó una reforma para que los titulares del Ejecutivo tuvieran la posibilidad solo de enviarlo por escrito, ¿no? Y a partir de ahí, pues esto ya se convirtió en una práctica, ¿no? Los titulares del Ejecutivo envían el informe al Congreso y ellos se dedican a dar un mensaje, como tú bien dices, a la nación. Pero este mensaje que se da, pues es digamos, en el confort de estar con los cercanos, ¿no? Aunque fue un mensaje de la presidenta rodeada por todos los gobernadores, por ejemplo, incluidos los de oposición, pues al final de cuentas era un escenario donde no hay ningún tipo de cuestionamiento, son cercanos, ¿no? Cuando lo que se aspiraba, cuando se tenía la presencia, sobre todo a partir del proceso de transición democrática, de tener la presencia del presidente en el Congreso, era que justamente se pudiera hacer un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. O sea, el informe no debería ser un evento político, era quitarle esta idea del día del presidente y convertirlo en un tema de rendición de cuentas, y eso implicaba que en el Congreso, que está la representación ciudadana, pues pudiera haber esta rendición de cuentas y se le cuestionara, ¿no? Entonces, eso no sucedió, no creo que vaya a suceder, porque pues en este esquema que está utilizando la presidenta de estar con sus cercanos y ahorita de ir a los estados, pues estamos viendo que nuevamente son escenarios muy controlados, con gente que ellos invitan, y no hay una real rendición de cuentas. Entonces, lo primero, decir que el informe deja de ser, o sea, no con ella, pero se viene arrastrando esta tendencia, y esperaríamos que una titular del Ejecutivo cambiara esto, a que realmente se convirtiera en un ejercicio de rendición de cuentas, porque además también el Congreso debería de tener estos días la glosa del informe, algo que también ya se olvidó. Esto significaba que se invitaba a los secretarios o secretarias del gabinete a rendir cuentas, a cuestionarles, a preguntarles, y esto también prácticamente ya no sucede. Se les invita, pero termina siendo un asunto ahí que pasa a segundo término. Y eso es parte de lo que hemos ido perdiendo también en términos de transparencia, porque ahora sin INAI, sin forma de confirmar los datos, lo que diga la presidenta o lo que diga el informe será lo que tengamos, y ese cambio, digamos, de poder
precisamente construir el diálogo en el Congreso, de poder escuchar. Yo recuerdo como periodista que era muy importante que estuvieran los secretarios de Estado, porque se profundizaba en temas nodales para la ciudadanía, y en el caso de las mujeres, no sé, pienso en el presupuesto en materia de salud sexual y reproductiva, las acciones para disminuir el embarazo en adolescentes y hoy en niñas, es decir, temas que se van perdiendo en lo global, y que en esos momentos del análisis de la glosa se podía profundizar. Imelda Marrufo, ¿tú cómo miras precisamente este proceso de el informe presidencial, el mensaje de Claudia Sheinbaum, ahora la gira por las entidades federativas, etcétera? Hola, ¿qué tal, Lucía? Bueno, pues saludándolas, por supuesto, escuchaba también un poquito a Marta mientras estaba aquí con unos asuntos de conexión. Por supuesto que sí, efectivamente, a lo que asistimos, como ya comentabas, querida Lucía, Marta, estamos asistiendo pues a más bien al mensaje político de la presidenta, ¿cierto? No al informe. Y en ese sentido tenemos pues que entenderlo desde esa dimensión, querida Marta. El informe, digamos, lo iremos revisando, digamos, en la glosa, pues en de la cual, como tú sabes, y por supuesto la querida Angélica, a quien recordamos, pues se desahogará, digamos, durante estos días. Ahora bien, Marta, a mí, o sea, en el informe político que rindió la presidenta, querida Lucía, pues a mí me parece más bien como un resumen de las mañaneras, ¿no? No sé si ustedes lo vieron de esa manera, como, digamos, y un poquito acomodado, organizado en algunas cuantas cuartillas, de lo cual, Lucía, querida, me parece que hay algunos temas interesantes, o por lo menos, que yo sí quisiera, así nada más como un poquito destacar, si me lo permiten, por ejemplo. Hay un gran tema de agenda desde la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador, querida Lucía, que tiene que ver con el tema de la corrupción, el combate a la corrupción. Y yo lo quisiera traer a la mesa porque justamente cuando ella presenta, ¿no?, todos los programas y la inversión de los recursos de este presupuesto, que por cierto se acaba de presentar el paquete apenas, ella dice, fíjense que sin corrupción, ¿no?, nos alcanza para más, ¿no? Por eso hemos hecho tanto. Sin embargo, pues lo que ya sabíamos del reciente libro que acaba de publicar Cedri, permiso para robar, pues nos habla, querida Marta, de un gran pendiente que tiene que ver con esta corrupción del Segalmex. Entonces lo quiero traer a la mesa porque me parece que ese es uno de los frases, de las distintas frases que yo fui recuperando durante el informe. Entonces, en ese sentido, pues nada más quiero señalar, creo que aquí se está como teniendo un eco, ¿no?, una resonancia. Entonces yo lo quiero traer a la mesa, Marta. No sé qué te parece este tema, jalarlo. Y me parece también, querida Lucía, de lo que yo escuché del informe, sí fui así como desglosando y también un poquito revisando unos trabajos súper interesantísimos que hicieron, Lucía, en CIMAC, por supuesto, artículo interesantísimo de las olvidadas. Iba cotejando también en este mensaje presidencial lo que no estaba, ¿no? Es decir, por supuesto, la forma del mensaje, como ustedes ahorita comentaban, de que pues ya no se hace, Marta, Lucía, como era tan importante que se hiciera, pero me parece que esta parte de lo que yo voy desmenuzando decía lo que no estaba. Esa frase que acabo de decir, que me parece importante y poderosa por el gran pendiente del tema de la corrupción, que por cierto se han ido desmembrando las instituciones de transparencia, ¿no? Ya se comentaba, pero también esto, Lucía, leía, y por supuesto desde acá, de varios espacios, digamos, de sociedad civil, esta parte de la agenda que no está, las olvidadas y los olvidados también, ¿no? O sea, Rancho Izaguirre, por ejemplo, las desapariciones, las víctimas. No hubo, Marta, un mensaje, digamos, que recordara a las víctimas en el discurso político. O sea, yo sí creo que habrá que ir revisando, digamos, esta glosa, que por cierto podremos adivinar un poquito qué es lo que va a decir,
porque finalmente, insisto, puede ser una compilación de esto que han informado los secretarios, pero bueno, me parece que eso sería algo de lo que podríamos ir desmenuzando, querida Lucía, qué es lo que en el mensaje político no estuvo, ¿va? Y confrontarlo, digamos, con las distintas posiciones que se han tenido durante el año. No sé tú cómo la veas. Y que yo creo que no solamente es el mensaje político, hay que revisar lo que se está indudablemente informando en este primer informe de gobierno de la presidenta, de la primera presidenta en México, pero también el mensaje político que se está dando en cada entidad federativa. A mí me llamó muchísimo la atención, Marta, Imelda, lo ocurrido en Durango, donde el gobernador, que no es morenista, pero es claudista, ¿no? Que él es del PRI, es decir, toda la estrategia política que hay alrededor para seguir construyendo esta base social de Morena, que sin duda, siendo el primer informe de gobierno, la primera puesta de Claudia, que va a ser otro en el Zócalo, es decir, hay una estrategia política para mantener sin duda un mensaje, que es lo que Claudia colocó en este primer mensaje a la nación en términos de lo que es su gobierno en estos primeros meses. Creo que el tema de la corrupción es uno de los grandes temas, porque ha sido la bandera para este gobierno y el primer gobierno de Morena. Y bueno, decíamos, Marta, pues esta es una parte de una estrategia política, sin lugar a dudas, de este recorrido que además hoy está haciendo la presidenta los fines de semana a lo largo y ancho del país, lo que ocurre en Durango, en fin, esto es parte de lo que va diluyendo realmente lo que tendría que ser el informe de cómo nos encontramos en este país en este primer año, de lo que hemos ganado, pero es cierto, también hubo ausencias que pesan sin lugar a dudas y que no se hicieron referencia, es decir, desapariciones, feminicidio, en fin, una serie de violas, todo lo que tiene que ver de derechos humanos, Marta, no estuvo. Lo que estuvo es este mensaje hiper optimista, vamos súper bien, todo lo que hemos hecho, pero toda esta otra parte que es tan dolorosa para nuestro país, que son las víctimas, desaparecieron de eso. Sí, y además me parece, o sea, sin duda que es muy importante, como dice Imelda, verificar lo que no se dijo, ¿no? Pero incluso en lo que se dijo, me parece que particularmente para el tema de igualdad entre mujeres y hombres, lo que se dijo también, aunque digamos se utiliza mucho esta alegoría ya hecha por la 4T de llegamos todas y de X, o sea, la utiliza la presidenta de manera recurrente en su mensaje y de referirse a las mujeres, ¿no? O sea, como que es parte ya de la narrativa, del discurso, de mencionarlo de manera permanente. Cuando vemos lo que realmente informa con respecto a la igualdad, me parece que queda, pues digo, obviamente es un año, pero queda muy lejos de lo que se pudiera esperar hacer en un año. Básicamente, los logros, y lo pongo entre comillas, de lo que se anuncia por parte de la presidenta en este primer año de gobierno es la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que es lo que hace reformar la Constitución para reconocer la igualdad sustantiva. Ya estaba la igualdad y ahora reconoce la igualdad sustantiva, para darle un carácter de reconocimiento también al tema de la violencia de género y para establecer, bueno, hablar de la paridad también en los gabinetes a nivel municipal y para establecer el tema y la igualdad salarial, ¿no? Pero todo eso no por ponerlo en la Constitución se convirtió en un decreto que de la noche a la mañana cambiara las cosas. Es decir, no se ha hecho nada en lo concreto para disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres, que entre otras cosas, lo primero que se requeriría para poder hacerlo es contar con un sistema de cuidados. O sea, para que las mujeres realmente tengan posibilidades de incorporarse a la economía formal, requerimos que haya un sistema de cuidados que esté haciéndose cargo de los cuidados que han recaído históricamente en las mujeres, niñas, niños, personas adultas, enfermas, etcétera, ¿no? Entonces, no se ha hecho nada en lo concreto para disminuir esta brecha salarial, aunque haya quedado en la Constitución, ¿no? Y en el tema de la violencia, que te digo, habla de la reforma constitucional y que además también lo menciona con la disminución de la violencia,
Yo la verdad sigo teniendo muchas dudas con estos indicadores que han estado presentando con respecto a a la disminución de la violencia hacia las mujeres, particularmente de los homicidios, porque me parece que hay justamente en estos datos que no se mencionan, que son los de desapariciones, una información oculta, ¿no? O sea, ya no están en los datos, en los números de homicidios, que obviamente requieres contar ahí con un cuerpo y una carpeta de investigación abierta, pero por otro lado tenemos un número enorme de desapariciones forzadas que debería, o sea, cruzarse necesariamente para hablarnos de la magnitud que tiene la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, porque también en los números de desapariciones forzadas hay muchas mujeres que están ahí, ¿no? No, sí. Que no sabemos si están vivas o no están vivas. Entonces, el tema, como bien decían ustedes, tiene que ver en cómo, al final de cuentas, las acciones tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres. El otro gran logro que menciona la presidenta es la creación de la Secretaría de las Mujeres. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué le significa a las mujeres de a pie el que haya una Secretaría de las Mujeres? En los hechos hasta ahorita, absolutamente nada. O sea, daba lo mismo que hubiera un instituto, hubiera una secretaría, y digo en los hechos porque en realidad esto no trastoca la vida de las mujeres, pero para quienes estudiamos lo que sucede con las políticas públicas, lo que sí estamos viendo es un desmantelamiento de las políticas públicas, es decir, están haciendo los centros libres y abandonando todos los centros de justicia. O sea, de por sí ya venían un diseño donde le dejaba la responsabilidad a los estados y simple y sencillamente los habían abandonado, pero en lugar de que el Ejecutivo Federal ahora invierta en eso, pues prácticamente los abandonan y le meten todo a los centros libres, que pues es una especie como de mecanismo para buscar generar clientelas de mujeres. En fin, me parece que lo que se informa, también lo que se dice con respecto a las mujeres en un año de gobierno sigue siendo muy poco, y que no tiene impacto real en la vida de las mujeres, ni ha disminuido realmente las violencias que viven, no ha disminuido o no ha generado condiciones de igualdad como el tema de la brecha salarial, ni tampoco ha pues cambiado o impactado la vida de las mujeres. Entonces, esta idea de que llegamos todas sigue siendo un discurso, y también este tema recurrente de referirse a las mujeres indígenas y campesinas, que me parece, mujeres rurales, que me parece que pues es un asunto más de utilizar el tema que de realmente alguna acción. O sea, no se ve ninguna acción que esté cambiando la vida de ellas. Que esto que tú dices me parece que es muy importante, es nodal, es de qué tanto la vida de las mujeres está cambiando. Si pensamos en el salario, estamos hablando de que las mujeres tienen 34% menos, ganan 34% menos, ya lo recordaba Imelda cuando vimos este tema de la pobreza, y esta desigualdad tiene más de una década que no se ha movido para mejor. Es decir, hay muchas políticas que se están haciendo, pero que en lo concreto, en los pesos y centavos, solo en este ejemplo, siguen exactamente igual que hace 10 años. Y eso creo que nos habla, Imelda, de las deudas que se tiene por parte del Estado mexicano para realmente garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Aún ahora con la reforma constitucional, si no hay acciones que realmente lleven a reducir esto, pues podremos llegar al siguiente década con brechas salariales como las que hoy tenemos, o tal vez profundizadas, no lo sabemos, porque tampoco tenemos claro que estos programas sociales que se enfocan mucho precisamente a cerrar estas desigualdades sociales globales, no es que estén enfocados con perspectiva de género, nada por el estilo, ¿no? Sino dar este recurso para la población, pues no necesariamente genera condiciones de igualdad, Imelda. Estos son como los entretejes que no se colocan. Sí, así es, como lo menciona la querida Marta, hay estos temas, pues son los temas nodales, justamente, qué tanto ha cambiado esta nueva infraestructura institucional, digamos, para la vida cotidiana de las mujeres. Y lo cierto es que a mí, de alguna manera, pues me parece que está muy bien que se haya creado la Secretaría de las Mujeres. Lo que me parece que no está para nada bien
es que a la fecha, digamos, que se crea en enero y digamos, han pasado ya muchos meses de la Secretaría y no se ha logrado en todos estos meses, Marta, Lucía, tener una sola reunión para darle seguimiento a el gran tema de las alertas en el país, y que esta figura de las alertas, como sabemos, es la que nos permite, querida Lucía, evaluar digamos, estas maneras ya operativas y reales de coordinación entre los niveles de gobierno, ¿cierto? Y además poder, digamos, tener a la sociedad civil, digamos, y a las defensoras, digamos, más ampliada, no morenistas, digamos, ¿no? O sea, la sociedad civil realmente, de esas que al parecer no fuimos las que llegamos, porque creo que cuando el discurso se plantea, Marta, de llegamos todas, yo creo que nos hemos equivocado un poquito, porque yo creo que se refiere a todas las del partido, ¿no? Pero no a todas las mujeres. Entonces, si lo entendemos de esa manera, bueno, yo así lo puedo entender, no sé ustedes. Buen punto, mi querida Imelda, no lo había pensado así, pero puede ser, efectivamente, y nosotras nos creímos incluidas. Claro, porque imagínate la repartición de puestos. Bueno, en esa lógica, sí veo que no hay, digamos, soporte más allá de la infraestructura, decía yo, ¿no? De la Secretaría, y creo que hasta la fecha sí ha dejado mucho que desear, y lo comento en aras de que a inicios de este año tuvimos alguna conversación con la secretaria Citlali y gente de su equipo, pero, o sea, es inadmisible que hasta la fecha ni siquiera una sola reunión para las alertas hayamos tenido. Entonces me parece que ahí se juega mucho, ¿no? Esto que decía Marta es sustantivo. Ahora, yo pensaba y analizando también esta parte de qué cambios se pueden observar, Marta, Lucía, dentro de este sexenio, digamos que inició, que tiene 11 meses, y el de Andrés Manuel López Obrador, comparándolo un poquito. Yo creo que la parte positiva, lo voy a destacar algunas cosas, tiene que ver con algunos mensajes en lo simbólico, porque a Andrés Manuel le costaba mucho nombrar la palabra mujeres en sus informes, ¿no? O sea, a ese nivel, ustedes recordarán varias veces en sus informes y eventos del 8 de marzo, hasta en el Día Internacional de las Mujeres se negaba a nombrar a las mujeres y hablaba de otras cosas. Entonces me parece, ¿no? Es decir, haciendo digamos, este tema de lo simbólico, museo, ¿no? De las mujeres al interior, o sea, yo creo que esta parte del año de la mujer indígena, lo quiero rescatar porque también hay que hacer un esfuerzo para rescatar en el sentido de esta parte, lo que creo yo, comparativamente hablando. No quiere decir, Marta, que por sí solo sea como el gran avance, pero comparativamente hablando, yo diría que esta es la parte que destacaría. Sin embargo, si ahorita que regresemos para poder profundizar, nos vamos al tema de lo que hemos escuchado en el discurso político y en algunas cosas de las mañaneras, me gustaría que abordáramos, por ejemplo, algunas de las cosas que habrá que revisar para poder llegar a la cotidianidad, Marta, de lo que tú decías, si se ha transformado o no la vida de las mujeres, porque nos han anunciado una red de abogadas y la pregunta es si esas abogadas estarán capacitadas para poder acompañar a las mujeres. Bueno, sería algo con lo que yo quisiera ir adelantando. Sin duda, muchísimas preguntas que tenemos precisamente sobre lo que pasa, lo que impacta con la vida de las mujeres. A ver, me detengo un poquito en lo simbólico, Marta, que sin duda es importante, es valioso que la ciudadanía se vaya acostumbrando a escuchar la palabra mujeres, que tenemos derecho a hacer lo que querramos, sin lugar a dudas, ¿no? Que es mucho lo que también repitió la presidenta en su mensaje político. Hoy las mujeres podemos decidir lo que querramos, y que no es solo hoy, que creo que ahí están como las sutilezas, es decir, las mujeres tenemos derecho a hacer lo que querramos desde que nacemos hace años. Otra cosa es que el derecho esté garantizado para que lo podamos hacer. Y creo que ahí están los entretejes, sin lugar a dudas, muy importante que esté la figura de las mujeres indígenas, digamos, como símbolo. El tema es cómo trascendemos, me parece, lo simbólico a lo real. Porque creo que cuando se queda solamente en esta estratosfera de lo simbólico y no va aterrizando, puede incluso ser una trampa, porque entonces pareciera ser que sí llegamos todas, pero como bien lo decía Imelda, pues llegaron las que están cercanas al partido
y no la ciudadanía como tal, porque eso es lo que hemos estado viendo. Incluso, Marta, con la conformación ahora ya de la Corte, ¿no? El presidente de la Suprema Corte, en esta lógica de la inclusión y que llegue la población indígena sin duda, o los que representan a la población indígena a cargos de elección, no quiere decir que los derechos de la población indígena lleguen, y que no quiere decir que además lleguen los derechos de las mujeres indígenas. Es decir, ahí quedan como muchos asegúnes desde mi punto de vista. Sin duda lo simbólico es muy importante, pero ¿cómo hacemos que se aterrice en la vida cotidiana? Creo que ahí hay un gran paso, un gran abismo entre una cosa y otra, Marta. Sí, incluso yo he venido usando la figura de que pasamos del techo de cristal, de que no podemos decir que ya está, ya se quitó, ahí sigue ese techo de cristal, ese techo que decía que las mujeres no podíamos llegar a los cargos ejecutivos, ser presidenta del país, de la Corte, del Congreso, ya los hemos venido como rompiendo, echando para arriba, pero ahí sigue el techo de cristal. Pero yo lo que les digo que ahora ya no solamente es un techo de cristal, sino como es una caja de cristal. Estamos ahora allá arriba, ¿no? La presidenta la veo en una caja de cristal porque está siendo muy observada. Pero además también a cada paso, o sea, ya no solamente es en el techo, a cada paso pues se va a topar con paredes que no vemos, ¿no? Que tienen que ver con las resistencias machistas que sigue enfrentando y que me parece sin duda que yo también podría resaltar lo que dice Imelda, de que hay que también reconocer lo que me parece afortunado de la presidenta. Y yo creo que a pesar de que sí representa sin duda, y además en su mensaje lo mencionó varias veces al expresidente López Obrador, o sea, representa la continuidad de López Obrador. Y además, por ejemplo, una imagen previa que ella misma difundió en sus redes fue una fotografía, aparece la fotografía de López Obrador todavía con la banda detrás de ella, digamos, o sea, a pesar de estos mensajes que manda de cercanía, de continuidad, me parece que en los hechos, por lo menos da una imagen de una mujer echada para adelante, que sí se enfrenta a retos importantes, ¿no? Digamos que frente a Trump ha sabido sortear bien el asunto, ¿no? Y creo que eso como mujeres nos ayuda, o sea, el que tengamos una mujer que haya llegado a este espacio y que en los hechos y además incluso en las evaluaciones que hay, ¿no? Platicábamos la semana pasada de la valoración que tiene, que publicaba el Financiero, el 74% de aprobación. Creo que nos ayuda, o sea, en la agenda de igualdad ayuda al que llegue una mujer así, con capacidades, reconocida, bien valorada, nos ayuda porque efectivamente este tema o este temor que teníamos de que las mujeres nos iban a estar cuestionando de que no podíamos y que cuando llegábamos, vean para qué querían las mujeres el poder, creo que en ese sentido nos ayuda. Y también creo que hay, digamos, ciertos cambios que ha sabido manejar bien y de manera también sutil, justamente entendiendo estas paredes que te digo de la caja de cristal. Un cambio sustantivo que sí veo en su estrategia es la estrategia de seguridad. Sin duda, de la estrategia militarizante de Mm. López Obrador, que ya los veíamos hasta en la sopa, ¿no? Aduanas, aeropuertos, todos lados, y en todo tiempo lo acompañaban. Vemos ahora a una estrategia más sentada o sustentada en la inteligencia, en los golpes, en la parte civil. Entonces creo que, y lo ha venido como manejando sutilmente justo para no generar como esos problemas y como que te digo, estas paredes de la caja de cristal que nosotros no alcanzamos a ver y que está enfrentando esas resistencias con el Congreso, con el expresidente, con los propios gobernadores, con los otros liderazgos de Morena, que ella de alguna manera va a tener que estar enfrentando y que me parece que en esta lógica que pone Imelda de que también hay como analizar lo que podemos mencionar bien para de lo que está haciendo la presidenta, yo resaltaría eso. Aunque sin duda lo que tú comentas, Lucía, y de lo que hemos insistido mucho en esta mesa, es cómo se va a traducir esto en bienestar para las mujeres. O sea, cómo hacemos que lo simbólico, el que tengamos una mujer fuerte, con poder, allá arriba, va a traducir en la posibilidad de realmente cambiar la vida de las mujeres, porque lo que estaríamos esperando es que ese poder que tiene, o que representa, o que se ve, pues realmente sí sirva para impulsar los grandes cambios que hasta el momento, aunque llevamos un año,
no han servido para cambiar la vida de las mujeres. Digo, es una reforma constitucional, en la creación de la Secretaría de las Mujeres, es este anuncio del Museo de las Mujeres, pero más allá de lo simbólico, digamos, de los anuncios, no estamos viendo acciones que estén cambiando de manera determinante estas estructuras de un sistema patriarcal, pues que sigue teniendo a las mujeres en medio de violencias, de desigualdad, de brechas salariales, de a cargo de los cuidados, teniendo múltiples jornadas de tarea, las mujeres de pueblos y comunidades indígenas enfrentando las mismas desigualdades que siempre han tenido. Es decir, en los hechos nada de eso está cambiando todavía. Y que no vemos, creo que lo que tú planteabas, Imelda, también nos coloca no vemos con claridad cuál es esa política que realmente busca transformar esas realidades que todas vivimos, es decir, en distintos grados, pero la discriminación, la desigualdad, la vivimos todas las mujeres, toditas. No hay una que diga, bueno, puede haber alguna que diga, no, yo no, a mí no me discriminan, eso es otra cosa, pero es porque es el sistema lo que no ha cambiado, y creo que ahí están los grandes retos. Tú hablabas de la corrupción, que sin duda me parece muy importante, y lo ligo con esto último que señala Marta, de cuál es el cambio en la estrategia de seguridad. Lo que ocurrió este fin de semana en términos de las detenciones, incluso de un personaje cercano al expresidente, te habla precisamente de este giro de timón en términos de seguridad, que sin duda es muy importante. Me parece que en este país es el gran tema en cuanto a todos estos niveles de corrupción, y que empieza a tocar a, digamos, elementos que antes no eran tocados, como en este caso la Marina, que se les había otorgado pues eso, la seguridad también, la vigilancia, y finalmente algunos elementos de la Marina caen en estas redes de corrupción. Yo oía la cifra, ¿no? 25 millones por dejar pasar los buques, pues no es cualquier cosa, ¿no? Es como parte de estos engranajes de la corrupción que sigue lacerando sin lugar a dudas pues la vida democrática de este país. Esto sin duda es muy importante, es valioso, me parece que es nodal, pero quedamos el 52% de la población pues todavía con algunos retos pendientes. Y cuando tú hablabas de las alertas de género, yo pienso cómo ha cambiado y cómo desde hace varios años se ha ido colocando, por ejemplo, las armas de fuego como uno de los instrumentos que fueron más usados para asesinar a mujeres por parte de sus parejas. Y esto es parte de lo que no se habla, Imelda, no solamente en términos del discurso que habría que haber colocado, porque creo que el mensaje era muy importante, incluso en materia simbólica de lo que viene adelante. Si bien nos dijo lo que ya hizo, que pues nos lo estuvo diciendo muchas veces, cada 3 segundos era lo mismo, ¿no? La Secretaría de las Mujeres, la reforma constitucional, en CEDAW también fue con eso, pero retomo lo que decían algunas de las especialistas en CEDAW. ¿Cómo ha cambiado la vida de las mujeres? ¿Cuántas mujeres se han salvado con esas acciones, no? Creo que ahí está el gran reto, Imelda. Sí, así es, y ciertamente yo coincido con lo que Marta comenta, por supuesto, en cuanto a el tema de seguridad, Lucía, y por supuesto lo que tú colocas de lo ocurrido el fin de semana, también nos da, por supuesto, una perspectiva de lo que ya sabíamos, Marta. O sea, Lucía, sabíamos que la Marina y el Ejército, por supuesto, no son instancias incorruptibles. Teníamos antecedentes ya de la Sedena, y ahora pues también se plantea ya un claro conflicto, Lucía, porque finalmente aquí el tema es que a estas instancias les estaban dando el control de las aduanas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el planteamiento a partir de esta situación que se devela el fin de semana en una conferencia importantísima, Marta? Nada más faltó la presidenta estar allí para poder hablar del nivel, digamos, del impacto
de lo que está develando este tema de corrupción. Ahora bien, yo planteaba también el tema de lo que nos están dejando a deber. Finalmente, falta una persona cercana al expresidente Andrés Manuel, que es él quien fuera el titular de Segalmex, Lucía, y ahí hay mucho dinero que no se ha recuperado. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de corrupción, nosotras, sí, bueno, varias colegas y yo, y ustedes también lo han planteado, pero nosotras partimos de que la simulación también es corrupción, querida Lucía. Entonces, si ahí nos vamos a el tema de anuncios, pero cuando empiezas a ver lo que está dentro, si es el puro cascarón o la sustancia que está dentro es donde vamos viendo, entonces si hay o no, digamos, este tema de lo que se anuncia es congruente con lo que ocurre, porque lo que ocurre en la operatividad tiene que ver con el cambio y con el acceso de las mujeres en la cotidianidad. Por ejemplo, estos centros libres, habría que ver estos más de 600 centros libres que se han anunciado, que dicen que están operando, pero la meta son 2.500, es todo un gran tema. Y les digo desde alguien que yo estuve desde el inicio de la conformación de los centros de justicia para las mujeres, antes del 2008 que empiezan la propuesta en Chihuahua, luego va modificándose hasta tener una política nacional, Lucía. Y ahí se trataba no solo lo que empezamos a plantear, era no solo repartir dinero, sino revisar cómo operaban estas instituciones hasta que se hizo un sistema de indicadores para poderlos evaluar, que por cierto se fueron abaratando. Entonces, de eso estamos hablando cuando se trata de creación de estos mecanismos institucionales, de estas instancias y demás. Por eso me parece muy importante y creo que es otro tema que habría que ir viendo, que si hay algún cambio o no, de qué manera, ¿no? Es esta referencia en la administración, lo que van de 2 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, qué tanto es el diálogo o no con la sociedad civil organizada. Yo leía y escuchaba, y más colegas, compañeras como Malú, María Luisa del Centro PRO, que estoy feliz de la vida que ella esté allí, pero otras instituciones, instancias de derechos humanos, ¿qué tanto y de qué manera se tiende, Lucía, la cercanía con las periodistas, con las organizaciones? ¿Cuál es, digamos, el tono y el mensaje? Y me parece que también ahí es una manera de cómo se da esta relación, tiene que ver con hacia dónde, digamos, se considera una posibilidad de diálogo o se sigue viendo como una amenaza, Lucía. Claro que eso es parte del tema, ¿no? Es decir, desde el sexenio pasado no hay diálogo con las organizaciones, al feminismo se le estigmatizó como conservador, en fin, es parte de esto que tenemos que evaluar. Marta, tú hablabas de la caja de cristal, que me parece muy importante, ya no el techo, es decir, estamos en es casi burbuja, entonces, y eso me parece muy interesante lo que estás planteando, cómo romper. Tú que conoces bien lo que es tener poder no solo, digamos, simbólico, ¿no? Es decir, ser legisladora es tener poder al momento de ver qué pones, cómo impulsar, que no es sencillo, lo sé, que tienes que pasar muchas barreras y eso me parece que es parte, no sé, tú me dirás, de esa caja de cristal de la que estás hablando, cómo hay que romperla, que no sé. Tú que has vivido en ese ambiente, ¿qué lecciones aprendidas tendrás? Incluso igual le das un tips a la presidenta de cómo caminar en este mundo patriarcal que no es nada sencillo, eso lo tenemos claro. Sí, bueno, pues mira, yo creo que, y siempre lo he dicho cuando hablo del techo de cristal, que nos equivocamos y creemos que nosotras solitas podíamos con el techo de cristal, ¿no? Porque es como tal, como un techo, si nosotros lo empujamos, pues corre el riesgo, o sea, si una quiere hacerle un hueco, pues que se te caiga encima, ¿no? El techo de cristal no hay otra manera de empujarlo, de quitarlo, que haciéndolo entre muchas, o sea, y así es como ha sucedido. La posibilidad de que hoy la presidenta sea presidenta, todavía en la anterior Suprema Corte tuviéramos una mujer presidenta de la Corte, o sea, la posibilidad de que esas mujeres llegaran a esos espacios fue porque todas empujamos ese techo que decía que las mujeres no teníamos capacidad para ocupar esos espacios, o no teníamos capacidad o no teníamos interés, o era un espacio reservado solamente para los hombres, que era una regla no escrita, pero que ahí estaba ese techo de cristal. Y lo mismo sucede con esta caja de cristal, en la que por eso el llamado insistente que hace Imelda y que hacemos en esta mesa, tiene que ser con las otras, necesariamente. ¿Quiénes son esas otras? Esperaríamos que no solamente sean las mujeres de su partido,
pero sí necesita ella, para poder hacer frente a estas resistencias machistas, hacer alianzas con muchas otras mujeres. O sea, y estas alianzas, en la medida que sean más plurales, le dan más fortaleza. Y yo creo que habría muchas mujeres dispuestas a hacer alianzas plurales porque justamente de una u otra manera hemos enfrentado estas resistencias machistas en diferentes espacios, ustedes en los medios, Imelda, en el activismo, yo en la política, muchas otras mujeres en diferentes partidos, o sea, todas hemos enfrentado estas resistencias machistas porque para ninguna ha sido fácil este transitar. Entonces, sí o sí, me parece que para hacerle frente a eso que ella está viviendo, necesita de estas alianzas con otras mujeres y que estas alianzas tienen que ser muy plurales, muy diversas, para que le den fuerza y para que tenga la capacidad de empujar ahora sí estas cuatro paredes y no terminen asfixiándola. Y lo que vemos hasta ahora es que desafortunadamente no es así, porque incluso acuérdense de esta alegoría de que el poder era un poder solitario y demás. Creo que el gran cambio que puede hacer justamente una mujer en el poder es demostrar que el poder no tiene que seguir siendo jerárquico de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser más horizontal. Ese es el poder al que apelamos las mujeres, las feministas, a que sea más horizontal, y eso implica que se rodee de otras mujeres, que se rodee de otras con las que puede hacer cosas, y ojalá se dé cuenta pronto. Hasta ahorita no lo estamos viendo, si seguimos viendo a una presidenta en lo solitario, porque incluso yo veo a los liderazgos de su partido, haciéndole las contras, ¿no? O sea, todo este tema de la austeridad y que yo no estoy obligado a ser franciscano y que no sé qué y que me voy de viaje y no me importa nada, ¿no? O sea, sí veo a una mujer que en los liderazgos de su partido no están, y que digamos que su equipo es muy reducido y sigue siendo eso, un equipo nada más. Entonces necesitamos verla aliada con otras y otros, y hasta el momento no, porque recordemos cuando el propio Andrés Manuel, ¿no? O sea, el poder sentar a los empresarios, por ejemplo, en su momento, y pasarle la charola, en fin, fue haciendo y armando estas redes de gente que pues estaba ahí con él, ¿no? Pero creo que a la presidenta le hace falta construir esas alianzas. Tiene una lógica muy patriarcal, es decir, los hombres que colocan el dinero finalmente como parte nodal de estas alianzas y acuerdos, pues por eso se reunió con los empresarios, por eso le bajó 3 rayitas en algunos casos el presidente, ¿verdad? Porque tenía que mandar el mensaje en esta lógica de lo simbólico, de que no se estaba peleando con la propiedad privada, con la iniciativa privada, sino que era repartir más. Y en esa lógica, Imelda, de lo que habla Marta, de cómo ir rompiendo ese cubo de cristal, ahora ya no solo las paredes, sino ese cubo de cristal, esa caja, y de las alianzas plurales, creo que se ha malentendido con Morena qué son las alianzas. Una cosa es las disciplinas que ellas quisieran, es decir, no cuestionen, no pongan en duda, no digan que nos equivocamos, a todo digan que sí, y el derecho de disentir, yo diría, desde el feminismo, como en tu caso muy concreto, Imelda, de decir, por ahí no es el camino, que se vale decir y que eso no implica atacar. Y creo que esas lecturas son las que no se han logrado romper para construir esta gran alianza que habla Marta. Es decir, lo que quieren es disciplina completamente, y el beneplácito, es decir, van bien, y eso me parece que es antifeminista además. Y así es, Lucía, querida. Fíjate que Marta aborda pues en esta parte un tema de bastante profundidad que tiene que ver con la propia experiencia y justamente lo que nosotras decimos por dónde no seguiría, esperaríamos, mejor dicho, que cambiara la presidenta. Sí veo, Lucía, Marta,
una diferencia, si pudiera pensar en cuanto a estas 11 meses de la administración o de lo que va con la presidenta, lo que vimos con Andrés Manuel, la verdad es que los cambios cualquiera en lo simbólico y en lo operativo que ha hecho la presidenta son por mucho, mucho mejor que lo que teníamos con el presidente, digamos, en el propio periodo. Eso es mi valoración. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que hay una diferencia en términos más positivos de la administración que teníamos en ese mismo rango, digamos, de apreciación. Por eso hago ese tema comparativo, ¿no? Claro, cuando lo comparas con un gobierno, pues evidentemente con mucho autoritarismo, de una crítica y de denostación todos los días, etcétera, etcétera, y donde se negaba a nombrar a las mujeres, pues bueno, estamos hablando de que es para mejor las acciones y la narrativa de la presidenta. Sin embargo, esta se puede quedar muy hueca, ¿no? Si nos siguen presentando lo que nos han presentado hasta ahorita, querida Lucía. Y me parece que en este tema de lo que hemos planteado nosotras es un tema de un diálogo respetuoso con este derecho a disentir desde lo que tú colocas. Y dicho sea de paso, no quiero dejar de citar, Lucía, Marta, que me da mucho gusto que en el Senado esté Laura Etzel Castillo, una mujer, que me da gusto que en la Cámara, digamos, hoy sea presidida por Kenia López Rabadán. Eso lo veo de verdad como un tema que lo coloco, digamos, en este nuevo contexto, ¿no? Aunque por supuesto estén en la Junta de Coordinación de Política hombres, digamos, con el poder que sabemos que tienen. Sin embargo, en ese contexto lo veo positivo. No coincido con la presidenta cuando habla de que ella ve un poder judicial maravilloso y entonces todo el mundo aplaude. La verdad es que yo siempre estuve en contra de esta reforma judicial. Habrá que ver, digamos, si lo simbólico del bastón de mando se traduce a un tema de la autonomía de poderes, que por cierto hablábamos la semana pasada de este poder presidencialista muy fuerte con esta corte. Digamos que son temas que tendríamos que ir explorando. Yo también quiero recordar a quienes nos siguen, nos escuchan, que por supuesto estos son los tiempos en donde en los estados también hay informes estatales, querida Lucía, Marta, las alcaldías. Yo ya me he aventado como 2 informes, digamos, a los que he podido acudir, pero me parece importante como estar pendiente también de esta parte. ¿Por qué? Porque la presidenta está haciendo este recorrido en el país y hay que ver qué cosas y qué sorpresas, digamos, como las de Durango se atenderán, pero también protestas como las de Coahuila, Lucía, que efectivamente hubo varias personas que le protestaron, digamos, en el evento que tuvo la presidenta. Entonces yo nada más recordar que estamos en este contexto donde efectivamente estos 11 meses, habrá que ver que sigue y sobre todo la revisión más exhaustiva, Marta, Lucía, de lo que ya si es el informe, ¿va? Porque pues el discurso lo hemos ya analizado, pero me parece aquí importantísimo ver datos, información, sobre todo a la luz, Marta, de que hay muchas instituciones que ya no tenemos, ¿no? Medidoras, digamos, la Coneval o de indicadores, pero también hay otras que siguen brillando por su ausencia, no solo en el discurso de la presidenta en cuanto a la agenda de derechos humanos, Lucía querida, sino también de una comisión de derechos humanos que ustedes les quiero preguntar, díganme si también ya la desaparecieron o si aún tenemos, porque yo ya me confundí. El nombre sigue, la institución sigue, el presupuesto sigue, lo que no vemos es el actuar en defensa de los derechos humanos. Yo creo que por eso la extrañamos varios, porque decimos, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estamos en la recta final y bueno, entramos también al segundo año de la presidenta y creo que llegamos todas, la primera mujer. En medida que pasa su gobierno, empieza a desgastarse. Tú no puedes pasar 6 años diciendo lo mismo. No sé si me explico. Está bien como un año. Digo, pues sí, es la novedad. Pero después, ¿qué viene, Marta? Creo que ahí está también los retos para la propia presidenta, sus mensajes y el lugar que ocupamos las mujeres, pensando también en ese cubo. Sí, yo creo que desafortunadamente, sobre todo por lo que vimos en la inauguración de la conferencia regional sobre la mujer aquí en México, me parece que no podemos esperar, ahora sí que estoy como Imelda, digamos lo que no podemos esperar. No podemos esperar que vayamos a tener en lo que resta del sexenio en sistema de cuidados, ni legislación, ni un sistema como tal. Lo más que va a haber son estos centros de educación y cuidado infantil, los CESI que les pusieron,
que no resuelven el problema porque ni siquiera vienen, digamos, como a atender a la población que dejó descubierta la eliminación de las guarderías en ese entonces de Sedesol que eliminó López Obrador, pues que cubría a una población de mujeres que no tenía seguridad social y que hacia ese público estaba dirigida hacia esas estancias infantiles, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos años no les veo la intención, porque además, entre otras cosas, y eso lo veremos hoy a partir de que entreguen el paquete económico para el siguiente año, me parece que vamos a enfrentar unas finanzas muy apretadas, porque sin duda el gasto social sigue metiéndole mucha presión Claro. al gasto público. Hay poca, o sea, aunque ha aumentado la recaudación, no alcanzan a cubrir todo y hay poco crecimiento, ¿no? Entonces me parece que vamos a tener unas finanzas muy limitadas y entonces no veo también por ese lado, habrá que verlo cuando presenten el paquete económico, que podamos esperar el anuncio de grandes programas y acciones para mujeres, porque a lo que más vamos a encontrarnos es que el presupuesto prácticamente en monto se va a repetir y quizás vuelvan a etiquetar todos estos programas que son para toda la población en general para decir tanto se dedica a mujeres y meterlo en el anexo 13, pero en realidad va a ser lo mismo. Entonces yo por eso es que creo que no podemos esperar de cara a lo que viene mucho más en cuanto al tema de igualdad, porque entre otras cosas también hay un tema presupuestario que difícilmente hará que ahí le metan mayor prioridad. Y por eso vemos esta prioridad que han colocado también en términos de seguridad del huachicol fiscal. Es decir, claro, necesitan más dinero para poder sustentar y ya se empieza a hablar en algunos casos de reforma fiscal que se necesitaría hacer para recaudar. Creo que son parte de las discusiones que vamos a ver. Una frase final, mi querida Imelda. Lucía querida, pues para mí la parte central de lo que nos deben, digamos, de lo que faltaría en el segundo año es la agenda de derechos humanos, que es transversal a todas. A todo, la seguridad, a la vida de las mujeres, de todas las personas, y me parece que esa es la agenda sobre la cual tendríamos que ir midiendo de periodistas, defensores, víctimas, desaparecidas. Me parece que desde ahí tendría que ser digamos, nuestro punteo para poder evaluar a profundidad. Y por supuesto, esta relación, si se modifica, yo esperaría que sí, yo esperaría que todavía que se modifique en un diálogo abierto y plural, y en el que efectivamente, por lo menos al diálogo, sí podamos llegar muchas más otras, y eso sí es lo que todavía esperaría, Lucía. Pues es parte de lo que vamos a ver, como bien dice Marta, hay que revisar la propuesta económica que se entregará el día de hoy en el Congreso. En fin, temas vamos a seguir teniendo, por suerte, para seguir analizando en esta mesa. Muchas gracias, Marta Tagle, Imelda Marrufo, muchísimas gracias por estar y bueno, pues a las audiencias también, muchas gracias. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.